Dos amigos entran a un teatro abandonado buscando misterio para su cámara. Lo que encuentran no es ruina, sino un escenario hambriento de identidad. Allí, el miedo no se observa, se interpreta y siempre exige un protagonista. Te invito a que me apoyes suscribiéndote, para seguir escuchando historias llenas de suspenso, terror e intriga. Terror en el teatro abandonado. El teatro llevaba cerrado más de 20 años. No estaba tapiado, no estaba asegurado, simplemente olvidado. Las letras oxidadas sobre la marquesina apenas dejaban leer su antiguo nombre, y el viento hacía que la estructura vibrara con un gemido bajo, casi humano. Daniel fue el primero en proponer entrar. Es perfecto para el canal, dijo, sosteniendo la cámara con entusiasmo. Acústica vieja, historias de tragedias, luces rotas, oro puro. Iván no respondió de inmediato, observaba la entrada principal. Las puertas de madera estaban entreabiertas, como si alguien hubiera salido hace un momento. O como si algo los estuviera esperando. Dicen que aquí murió una actriz en plena función, murmuró Iván. Cayó desde el balcón. Dicen muchas cosas, respondió Daniel, sonriendo. Y nosotros vivimos de eso. Empujaron la puerta. El olor los golpeó primero. Polvo, terciopelo húmedo, madera antigua, y algo más. Algo agrio. Como sudor atrapado durante años. El vestíbulo estaba cubierto de carteles descoloridos, rostros sedientas de actores muertos, fechas borradas por la humedad, promesas de funciones que jamás volverían. La luz del exterior apenas penetraba. Daniel encendió la linterna. Él recorrió las paredes hasta detenerse en un espejo enorme, agrietado. En el reflejo, por un segundo, Iván creyó ver una tercera silueta detrás de ellos. Parpadeó. Nada. ¿Viste eso?, preguntó. ¿Qué cosa? Iván dudó. No quería sonar sugestionado. Nada. Avanzaron hacia la sala principal. Las butacas estaban cubiertas por una capa gruesa de polvo. El escenario, al fondo, permanecía oculto por un telón rojo oscuro que parecía absorber la luz. Daniel subió los escalones laterales con la naturalidad de quien invade territorio ajeno sin pedir permiso. Imagina esto con luces, lleno de gente, dijo, extendiendo los brazos. Su voz hizo eco. Pero el eco regresó diferente. Más grave. Más lento. Como si alguien hubiera repetido sus palabras con intención. Iván sintió un escalofrío. No me gusta cómo suena aquí, susurró. Daniel rió. Eso es porque está sugestionado. Se acercó al telón y lo tocó. El terciopelo estaba húmedo. Demasiado húmedo. Retiró la mano. ¡Qué asco! La tela vibró. No por viento. No había corriente. Vibró como si algo detrás respirara. Ambos se quedaron inmóviles. El telón se movió apenas 1 centímetro. Luego volvió a su posición. Iván sintió un zumbido leve en los oídos. Un murmullo. Al principio pensó que era el viento filtrándose por alguna grieta. Pero no era viento. Eran voces. Muy bajas. Muy juntas. Susurrando al unísono. Daniel también lo escuchó. Eso sí fue raro, admitió. El murmullo aumentó. No se entendían palabras claras. Solo una cadencia. Como si cientos de personas estuvieran sentadas en las butacas invisibles, esperando que la función comenzara. Iván giró hacia la sala. Las butacas vacías parecían diferentes. Algunas ya no estaban cubiertas de polvo. Algunas parecían ocupadas. No con cuerpos sólidos. Con sombras. Siluetas apenas perceptibles. Daniel enfocó la linterna. Las sombras desaparecieron. Pero el murmullo no. El telón volvió a moverse. Esta vez más amplio. Lo suficiente para dejar ver oscuridad absoluta detrás. No el escenario. Oscuridad profunda. Innatural. Iván dio un paso atrás. Sintió que algo le rozaba la nuca. Giró bruscamente. Nada. Daniel tragó saliva. ¿Y si lo abrimos? El murmullo cesó. Silencio total. Como si la pregunta hubiera sido escuchada. Iván sintió un pensamiento intruso. Claro. Preciso. No provenía de él. Ábrelo. Miró a Daniel. ¿También lo escuchaste? Daniel asintió lentamente. El telón comenzó a abrirse solo. Unos centímetros más. Desde la oscuridad emergió un sonido nuevo. Una respiración pesada. No humana. Demasiado profunda.
Y entonces, desde el interior del escenario, una voz susurró con perfecta claridad. Bienvenidos. Las luces del techo se encendieron de golpe. Un aplauso ensordecedor llenó la sala. Pero no había nadie allí. Solo polvo. Y el telón, completamente abierto. Las luces no deberían funcionar. Ese fue el primer pensamiento racional de Iván. El teatro llevaba décadas abandonado. No había electricidad, no había mantenimiento, no había nada. Y sin embargo, los reflectores iluminaban el escenario con una intensidad enfermiza, revelando un piso de madera intacto, limpio, sin polvo. A diferencia del resto del lugar. Daniel giró lentamente sobre sí mismo, grabando. Esto es increíble, susurró, pero su voz ya no sonaba emocionada, sonaba pequeña. Las butacas estaban vacías, otra vez cubiertas de polvo. Pero el eco del aplauso seguía vibrando en el aire. Iván lo sentía en el pecho. Como si cientos de manos invisibles hubieran estado golpeando justo detrás de su esternón. El telón estaba completamente abierto ahora. Pero detrás no había escenografía. No había fondo pintado. No había utilería. Solo oscuridad profunda. Un vacío que parecía absorber la luz. Daniel dio un paso adelante. No te acerques, advirtió Iván de inmediato. Demasiado tarde. Daniel pisó el centro del escenario. Y el murmullo regresó. Pero esta vez no venía de las paredes. Venía de las butacas. Iván miró. Y lo vio claramente. Figuras. Sentadas. Filas completas. Formas humanas, translúcidas, delineadas por un brillo tenue. Rostros borrosos. Cuencas oscuras donde deberían estar los ojos. Todos mirando al escenario. Mirando a Daniel. Daniel aún no se daba cuenta. Seguía enfocando la cámara hacia la oscuridad del fondo. Hay algo raro con la luz, murmuró. Iván quiso gritarle que mirara hacia el público. Pero su garganta no respondió. El zumbido en sus oídos volvió. Más fuerte. Y entre el murmullo comenzó a distinguir palabras. Fragmentos. Empieza. Actúa. Entrégate. Las figuras comenzaron a inclinarse hacia adelante al mismo tiempo. Como un solo organismo. Iván sintió un golpe seco en la espalda. Se giró. Una sombra estaba justo detrás de él. Tan cerca que podía sentir su aliento frío. Retrocedió tropezando. Cuando volvió a mirar al escenario, Daniel ya no estaba grabando. Estaba inmóvil. Con los brazos caídos a los costados. Mirando al frente. Directamente hacia las butacas llenas de espectros. Daniel, logró decir Iván. Daniel habló. Pero su voz no era la suya. Salía más grave. Rasposa. Antigua. Damas y caballeros, gracias por esperar. Un aplauso estalló. Esta vez no fue eco. Fue físico. El aire vibró. Iván cayó de rodillas cubriéndose los oídos. Las figuras comenzaron a levantarse. No caminaban. Se deslizaban entre las filas. Subiendo por los pasillos laterales. Acercándose al escenario. La oscuridad detrás del telón comenzó a expandirse. Como humo espeso. Como tinta derramándose. Daniel extendió los brazos lentamente. Hoy, presentamos, un sacrificio doble. Iván sintió que algo le sujetaba los tobillos. Miró hacia abajo. Manos. Decenas de manos pálidas emergiendo entre las tablas del suelo. Agarrándolo. Rasgando su pantalón. Arrastrándolo hacia el escenario. Suéltame, gritó. Las manos estaban heladas. Pero firmes. Irrompibles. Daniel bajó la mirada hacia él. Por un segundo, sus ojos parecieron regresar. Confusión. Terror. Luego se oscurecieron de nuevo. No es personal, dijo con esa voz que no era suya, es tradición. Las sombras ya rodeaban completamente el escenario. Sus formas comenzaron a deformarse. Algunas alargaban extremidades. Otras abrían bocas imposibles. Entre ellas, Iván distinguió algo más sólido. Más oscuro. Una figura alta, con cabeza inclinada, como si llevara una máscara invisible. De su cuerpo caían jirones que parecían restos de vestuario teatral antiguo. Esa figura no aplaudía. Observaba. Iván logró soltarse de una de las manos y se arrastró hacia una de las escaleras laterales. La oscuridad avanzaba. El aire se volvió pesado. Denso. Irrespirable. La función ya comenzó, susurraron las voces al unísono. Daniel dio un paso hacia la oscuridad del fondo del escenario.
La sombra alta levantó lentamente una mano y señaló a Iván. El murmullo se convirtió en un grito coral. Las luces parpadearon violentamente y entonces se apagaron. Oscuridad total. En la negrura, algo caminó. No sobre el escenario, entre ellos. Y respiró justo detrás de Iván. La oscuridad no era ausencia de luz. Era presencia. Pesada, densa, viva. Iván no veía absolutamente nada, pero escuchaba pasos alrededor. No corrían, no se apresuraban, caminaban con calma, como actores que conocen perfectamente sus marcas sobre el escenario. La respiración detrás de él era lenta, profunda, demasiado grande para pertenecer a un ser humano. Daniel, susurró, sin saber si quería respuesta. Algo rozó su hombro. No fue una mano. Fue tela. Tela húmeda. Terciopelo. El telón. Pero el telón estaba al frente. Sintió que la tela le rodeaba el cuello suavemente, como si midiera su tamaño. Las luces regresaron de golpe. No todas. Solo una. Un único reflector blanco iluminando el centro del escenario. Iván estaba de pie allí. No recordaba haberse levantado. No recordaba haber caminado. Pero estaba en el centro exacto, bañado por la luz. Y frente a él, el teatro estaba lleno. Completamente lleno. No de sombras difusas. Ahora tenían forma definida. Rostros pálidos, maquillajes corridos, sonrisas exageradas como máscaras quebradas. Vestían ropa antigua, trajes, vestidos largos, sombreros pasados de moda. Algunos tenían cuellos torcidos. Otros sostenían sus propias cabezas con ambas manos. Todos mirándolo fijamente. Y todos sonreían. Iván intentó moverse. No pudo. Sus pies estaban clavados al suelo. Miró hacia la derecha. Daniel estaba allí. A unos metros. También bajo un reflector. Pero diferente. Más rígido. Sus movimientos eran mecánicos. Como una marioneta. Y detrás de él, la figura alta. La misma del capítulo anterior. Más clara ahora. Su cuerpo parecía hecho de sombras compactadas, pero vestía algo que alguna vez fue un frac elegante. El rostro no tenía rasgos. Solo una superficie lisa, gris, como una máscara sin terminar. La figura inclinó la cabeza hacia Iván. Y habló. No con boca. Con todo el teatro. Comienza el segundo acto. Las butacas vibraron con un aplauso perfectamente sincronizado. Daniel dio un paso hacia adelante. Su voz volvió a sonar distorsionada. El protagonista duda. Risas en el público. El protagonista niega lo evidente. Más risas. Iván sintió pensamientos que no eran suyos atravesarle la mente. Recuerdos que no le pertenecían. Escenarios antiguos. Luces cálidas. Una actriz cayendo desde el balcón. Un cuerpo golpeando el suelo. Gritos. Silencio. Luego aplausos. Aplausos reales. Aplausos mientras la sangre aún corría. Iván comprendió algo aterrador. El teatro no estaba maldito por un accidente. El accidente había sido parte de la función. Aquí nadie muere sin que el público lo apruebe, susurró la figura alta. Daniel levantó el brazo lentamente. Señaló a Iván. El público comenzó a levantarse de nuevo. Pero esta vez no se deslizaban. Caminaban hacia el escenario. Subían los escalones. Uno por uno. Sus pies no hacían ruido. Pero Iván sentía cada paso dentro del cráneo. Como golpes desde adentro. La presión psicológica era insoportable. Empezó a dudar de su propia memoria. ¿Realmente habían entrado esa noche? ¿O llevaban ahí mucho más tiempo? Miró sus manos. Estaban cubiertas de polvo. Pero también de algo más. Maquillaje blanco. Grueso. Como el de los actores antiguos. Daniel comenzó a reír. No era risa humana. Era carcajada teatral. Exagerada. Ensayada. Tú siempre quisiste protagonismo, dijo, acercándose. Aquí lo tendrás. La figura alta extendió la mano hacia el telón. El telón comenzó a cerrarse lentamente, atrapando al público en el escenario con ellos, encerrándolos. El aire se volvió irrespirable. Las sonrisas del público se ampliaron hasta rasgar sus propios rostros. Iván sintió que algo se introducía en su mente. No un pensamiento, un guión. Frases completas que querían salir de su boca. Palabras que no quería pronunciar, pero que necesitaban ser dichas.
Su mandíbula comenzó a moverse sola. Señoras y señores, escuchó salir de sí mismo. Intentó resistirse. Intentó morderse la lengua. Pero la voz continuó. Hoy, repetimos la escena final. El público gritó de euforia. Daniel se detuvo frente a él. Sus ojos, por un instante, suplicaron ayuda. Luego volvieron a oscurecerse. La figura alta levantó ambos brazos. El telón casi cerrado. Una rendija mínima de salida. Iván comprendió con horror absoluto. La obra nunca termina. Solo cambia de protagonistas. Y el teatro siempre necesita dos. El telón terminó de cerrarse. Y en la oscuridad total, algo tomó la mano de Iván. La mano que tomó la de Iván no era sólida. Era fría, pero no como el hielo. Era fría como el recuerdo de algo que ya no debería existir. La oscuridad detrás del telón no era simple ausencia de luz. Ahora podía distinguir formas moviéndose en ella, siluetas delgadas, estiradas, como actores esperando su turno en bambalinas. Y entonces, el telón terminó de cerrarse. El aplauso cesó. Silencio absoluto. Iván sintió que lo arrastraban. No hacia el escenario. Hacia atrás. Hacia lo que debería ser el área técnica, camerinos, pasillos de servicio. Pero aquello no era un teatro común. Las paredes estaban cubiertas de espejos. Altos. Antiguos. Agrietados. Cada espejo reflejaba algo diferente. En uno, Iván se veía solo. En otro, estaba acompañado por Daniel, pero Daniel tenía el cuello torcido. En otro más, Iván no tenía rostro. Solo una superficie blanca, lisa. Como la máscara de la figura alta. Entre bastidores se decide la realidad, susurró una voz múltiple desde todas partes. Iván intentó soltarse. La mano que lo sostenía se desintegró como humo. Pero otras surgieron. Desde el suelo. Desde las paredes. Desde dentro de los espejos. Manos que salían atravesando el vidrio sin romperlo. Lo empujaron hacia el centro del pasillo. Las luces parpadearon, revelando puertas con nombres grabados en placas metálicas. Primer acto, segundo acto, escena final. Una puerta al final del corredor tenía una inscripción distinta. Reemplazo. Iván sintió un nudo en el estómago. Daniel, susurró. Una risa suave respondió. No burlona. No cruel. Peor. Comprensiva. Daniel apareció al otro extremo del pasillo. Caminaba normal ahora. Pero sus pasos no hacían ruido. ¿Esto es lo que siempre quisiste, no? Preguntó con voz tranquila. Algo real, algo que no se pudiera fingir. Iván negó con la cabeza. Esto no es real. Daniel inclinó la cabeza. Claro que lo es. El miedo siempre lo es. Los espejos comenzaron a mostrar escenas distintas. En uno, Iván y Daniel entrando al teatro esa noche. En otro, entrando semanas antes. En otro, meses atrás. En uno más, entrando solos, sin compañía. Iván sintió que su memoria se fracturaba. ¿Cuántas veces habían venido? ¿Cuántas veces habían grabado algo que jamás subieron? Las imágenes se aceleraron. Ellos dos en el escenario. Ellos dos cayendo desde el balcón. Ellos dos siendo aplaudidos por un público invisible. No, murmuró Iván. Daniel se acercó lentamente. La mente protege lo que no puede aceptar. La puerta marcada como reemplazo se abrió sola. Desde dentro emergió la figura alta, más imponente en el espacio estrecho. Su presencia comprimía el aire. La máscara lisa ahora tenía una grieta fina en el centro, como si estuviera por abrirse. Uno debe permanecer, dijo la voz del teatro. Uno debe irse. Las paredes comenzaron a latir. Iván sintió un dolor punzante en la cabeza. Fragmentos de memoria regresaron violentamente. La actriz cayendo. El aplauso. La figura alta inclinándose sobre el cuerpo. Y Daniel, grabando. Sonriendo. No horrorizado. Emocionado. Iván miró a su amigo con incredulidad. ¿Tú sabías? Daniel no respondió de inmediato. Solo sonrió lentamente. Una sonrisa demasiado amplia. Demasiado fija. El teatro elige a quien entiende el espectáculo. Los espejos comenzaron a romperse sin hacer ruido. Las grietas se expandían como venas negras. Desde cada espejo roto emergieron sombras humanas. Rodeando a Iván. La figura alta extendió la mano hacia Daniel. Daniel la tomó. Sin resistencia. Sin miedo. La grieta en la máscara se abrió un poco más.
Dentro no había rostro. Había oscuridad girando. Él ya aceptó, susurró el teatro. Todas las miradas se dirigieron a Iván. Las sombras comenzaron a acercarse. Sintió el peso de sus pensamientos siendo invadidos. Imágenes implantadas. Recuerdos alterados. Dudas sembradas con precisión quirúrgica. ¿Y si siempre había sido así? ¿Y si Daniel no era la víctima? ¿Y si él era el intruso? La puerta del reemplazo se abrió completamente. Detrás, el escenario. Pero no vacío. Con un solo reflector encendido. Esperando. Daniel dio un paso atrás hacia la figura alta. Siempre hacen falta nuevos rostros, dijo con serenidad. Las sombras tocaron el rostro de Iván. Sintió algo frío deslizarse por su piel. Maquillaje. Espeso. Blanco. Cubriéndolo. El telón comenzó a abrirse nuevamente. El público invisible comenzaba a aplaudir. Iván entendió con terror absoluto que la decisión no era física. Era mental. El que dudara más, sería absorbido. Y el teatro ya estaba sembrando la duda. El maquillaje terminó de cubrirle la piel. Iván sintió cómo se endurecía sobre su rostro, formando una capa gruesa, rígida. Intentó tocarse, pero sus manos ya no respondían como antes. Se movían con una lentitud ajena, como si alguien más estuviera calculando cada gesto. El telón se abrió por completo. El reflector lo cegó. El público estaba de pie. No aplaudían todavía. Esperaban. Esa era la peor parte. La expectativa. Daniel ya no estaba junto a la figura alta. Estaba sentado en la primera fila. Perfectamente vestido. Sonriendo con naturalidad. Como si siempre hubiera pertenecido allí. Iván sintió que algo se quebraba dentro de su mente. No, tú estabas conmigo, murmuró. Daniel inclinó la cabeza ligeramente, casi con compasión. Yo siempre estuve en mi lugar. El teatro vibró con un murmullo creciente. Iván intentó retroceder, pero el escenario parecía extenderse infinitamente detrás de él. Ya no había bambalinas visibles. No había salida lateral, solo luz al frente, y oscuridad absoluta detrás. La figura alta apareció a su lado. No caminó. Simplemente estuvo allí. Más cercana que nunca. La grieta en su máscara se abrió un poco más. Desde dentro emergía una negrura espesa, en constante movimiento, como humo atrapado en un recipiente sin fondo. El rostro es lo primero que se entrega, dijo la voz del teatro. Iván sintió un dolor punzante en la piel. No externo. Interno. Como si el maquillaje estuviera fusionándose con su carne. Intentó gritar. Pero la voz que salió fue teatral. Amplificada. Damas y caballeros, gracias por su paciencia. El público estalló en aplausos. Iván luchaba por dentro. Su conciencia aún estaba allí, golpeando contra algo invisible. Pero cada vez que intentaba tomar control, una ola de recuerdos falsos lo invadía. Ensayos. Funciones pasadas. Caídas desde el balcón. Aplausos interminables. Él siempre en el escenario. Siempre observado. Siempre probado. No es real, se repetía mentalmente. No es real. La figura alta giró levemente el rostro hacia él. Y por primera vez, Iván entendió lo que era. No era un demonio. No era un fantasma. Era el vacío que queda cuando la identidad se rinde. La máscara se abrió completamente. Dentro no había oscuridad infinita. Había un rostro. Su rostro. Pero vacío. Sin expresión. Sin ojos. Sin voluntad. El público comenzó a corear algo. Una frase rítmica. Quédate, quédate, quédate. Daniel se levantó de su asiento. Subió al escenario lentamente. Se detuvo frente a Iván. El teatro no te obliga, dijo con voz suave. Solo amplifica lo que ya temes. Iván comprendió el mecanismo psicológico. El lugar no poseía cuerpos. Poseía dudas. Distorsionaba recuerdos. Repetía inseguridades hasta que la mente cedía. Y la suya estaba cediendo. Las manos invisibles volvieron a sujetarlo. Pero esta vez no eran frías. Eran cálidas. Agradables. Como aplausos sinceros. La figura alta extendió su mano vacía hacia él. Toma tu lugar. El reflector comenzó a parpadear. Las butacas empezaron a llenarse más y más, extendiéndose hacia balcones imposibles. El teatro crecía. Se expandía. Como si necesitara espacio para más espectadores. Iván sintió el impulso de aceptar.
de dejar de resistir, de permitir que el guión tomara el control. Sería más fácil, más silencioso, más eterno. Pero en el fondo de su mente, un recuerdo auténtico emergió. La primera vez que entraron. El miedo genuino. La puerta entreabierta. El teatro vacío. Vacío de verdad. No lleno. No activo. Comprendió algo crucial. El teatro necesitaba que alguien creyera primero. Daniel creyó. Y eso lo convirtió en parte del público. Si él dejaba de creer, el escenario perdería fuerza. Iván cerró los ojos. Ignoró los aplausos. Ignoró la voz del teatro. Ignoró la figura alta. Y dijo en voz baja, sin teatralidad, sin proyección: no hay nadie aquí. El aplauso se desfasó. 1 segundo. 2. La figura alta tembló levemente. El público comenzó a parpadear. Las formas se volvieron inestables. Daniel dio un paso atrás. Por primera vez, inseguro. El reflector chisporroteó. Iván abrió los ojos. Las butacas estaban medio vacías. Algunas figuras desaparecían como humo. La máscara de la figura alta comenzó a agrietarse violentamente. El teatro emitió un sonido grave, molesto, herido. Pero aún no había terminado. Y algo más profundo comenzaba a despertar. El teatro gritó. No con voz humana. No con eco. Gritó desde la madera, desde las paredes, desde el techo, que comenzó a crujir como si la estructura entera estuviera viva y furiosa. Las figuras del público parpadeaban, apareciendo y desapareciendo en ráfagas irregulares. Algunas se disolvían en humo, otras quedaban congeladas, con sonrisas quebradas, como fotografías deterioradas. La figura alta retrocedió un paso. La máscara se resquebrajaba desde la grieta central hacia los bordes. Cada fractura dejaba escapar un sonido agudo, insoportable, como vidrio raspando metal. Iván respiraba con dificultad, pero mantenía la mirada fija al frente. No hay nadie aquí, repitió, esta vez más firme. La mitad de las butacas quedaron vacías. Daniel se llevó las manos a la cabeza. No hagas eso, murmuró, y por primera vez su voz era completamente suya. Si lo niegas, desaparecemos. Iván no miró. No somos parte de esto. El escenario tembló violentamente. El reflector explotó en una lluvia de chispas. La única luz restante provenía de las salidas de emergencia, débiles, parpadeantes. La figura alta lanzó un sonido profundo, grave, que vibró dentro del pecho de Iván. Y entonces habló sin teatralidad, sin eco. La negación también es un acto. El suelo se abrió en una grieta que atravesó el escenario de lado a lado. Desde el interior emergió una oscuridad más densa que todas las anteriores. No era el vacío del telón. Era algo más primitivo, más antiguo. Iván sintió que su convicción comenzaba a flaquear. El teatro no necesitaba que creyera en fantasmas. Necesitaba que creyera en el miedo. Y el miedo estaba ahí, real, físico. Daniel cayó de rodillas. Las butacas restantes comenzaron a desintegrarse, pero no en humo, en polvo. El mismo polvo que cubría el teatro cuando entraron. Iván comprendió de pronto la verdad completa. El lugar no atrapaba almas. Repetía un patrón. Proyectaba sobre la mente lo que ésta ya temía perder. Daniel siempre había tenido miedo al anonimato, al fracaso, a no ser visto. El teatro le ofreció público eterno. Iván, en cambio, siempre temió perder el control, perder la identidad. Y el teatro intentó arrancársela. La figura alta dio un paso hacia él. La máscara se rompió por completo. Y detrás, no había rostro, no había oscuridad, había reflejo. Un espejo perfecto mostrando a Iván tal como era en ese instante, asustado, pero consciente. El teatro comenzó a desmoronarse. Las paredes se descascaraban. El techo se abría dejando caer fragmentos de yeso. Daniel miró a Iván con desesperación. Si sales, yo me quedo. Iván sintió el tirón final del miedo. La salida de emergencia parpadeaba al fondo del pasillo lateral, apenas visible. El teatro rugió nuevamente. La grieta del escenario se expandía. Las butacas ya eran polvo. La figura alta se deshacía como ceniza al viento. Iván dio un paso hacia la salida. Daniel gritó su nombre. No Coctor. Como amigo. Por un segundo, el teatro pareció estabilizarse. Como si estuviera dispuesto a negociar. Uno debe permanecer,
susurró la estructura completa. Iván comprendió que la frase no era mística. Era psicológica. Siempre que alguien huye del miedo, algo queda atrás. Un recuerdo. Una culpa. Una duda. Dio otro paso. La salida estaba a metros. Daniel dejó de gritar. Se quedó inmóvil. El polvo comenzó a cubrirlo lentamente, como si el tiempo lo estuviera adelantando décadas en segundos. Iván corrió. Empujó la puerta. Luz natural. Fría. Real. Cayó sobre el pavimento exterior, respirando con dificultad. Detrás de él, silencio. Se levantó lentamente. Miró hacia la fachada del teatro. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas rotas. Oscuro. Abandonado. Como siempre. No había luces. No había sonido. No había aplausos. Solo viento. Iván retrocedió unos pasos, temblando. Y entonces lo escuchó. Un aplauso. Suave. Aislado. Desde el interior. Luego otro. Y otro. Lentos. Rítmicos. Como si una sola persona estuviera celebrando. Desde la marquesina oxidada, una de las letras cayó al suelo, revelando un nuevo nombre apenas visible bajo el óxido antiguo. Próxima función, estreno. Iván sintió algo frío en el rostro. Se llevó la mano a la piel. Y sus dedos se mancharon de blanco. Maquillaje. El aplauso se detuvo de golpe. Pero el eco continuó.